Muchachos, llegó el mes de arrullar y disfrutar del festival afro más grande de Latinoamérica. Por eso la magia del Pacífico se apoderó de Bogotá con la complicidad del Bronx Distrito Creativo, quienes se encargaron de ponerle segundo piso y hasta gradas a la Casa Grande del Pacífico para que más de 7.000 personas gozaran en la inauguración del Festival Petronio Álvarez. Los arrullos, los alabados, los violines caucanos, la sabrosura de la chirimía y el repicar de la marimba se sintieron en cada rincón de la Plaza Cultural La Santa María. Y es que este lugar fue el epicentro para vivir y disfrutar de la música del Pacífico y su litoral, de los sabores de su cocina y sazón tradicional, de las bebidas ancestrales como el biche, el curao, arrechón o el pipilongo, y apreciar las artesanías y moda afro que son tan representativas. Mejor dicho, el Petronio se trasladó a Bogotá para ofrecer un abrebocas y como siempre con una gran acogida y receptividad en la capital multicultural. Esta es la tercera versión del Petronio Álvarez que hacemos aquí en la ciudad de Bogotá. Cuando toda esta historia comenzó, quisimos reconocer esa diversidad que tiene Bogotá, todo ese pacífico a que sabe esta ciudad. Y comenzamos en el Bronx Distrito Creativo, las 10 primeras versiones fueron ahí. Se nos llenó la casa y decidimos que la Plaza Santa María, la Plaza de la Cultura, era el mejor lugar para hacer el Petronio. Primero porque recuerda esos años de inicio del Petronio en Cali, pero también porque todo el patrimonio que tiene esta plaza, toda esa cultura que siempre exalta, era el mejor lugar para que la música del Pacífico, para que la cultura, para que la gastronomía, para que la danza llenaran este espacio de color y mucho patrimonio. Por eso hicimos todo ese esfuerzo y hoy estamos aquí en la Plaza Santa María, en esta tercera versión, con un ingreso absolutamente libre, con una gente que se está portando maravilloso, donde hay mucho biche, donde hay mucha gastronomía y donde lo más importante, estamos abrazando el Petronio Álvarez por esa diversidad que también tiene Bogotá. Más dinamiza la cultura, el comercio y la economía de la ciudad de Cali en cuanto a eventos culturales centrales. Y para empezar con la gran fiesta del Petronio Álvarez en Bogotá, los ganadores de la modalidad de marimba y cantos tradicionales, Herencia de los Ríos, quienes le rinden un homenaje a los afluentes del municipio nariñense de Roberto Payán. Su presentación fue un canto a los ríos y a la cotidianidad de la vida en el campo, dándole protagonismo a las voces de las cantadoras que sobresalen por su potencia y tonalidad particular. Para Herencia de los Ríos fue gratificante ese premio y más aún ser elegido ante tantas agrupaciones, y eso le permite a la agrupación mantener relevancia y siempre tener sostenibilidad de lo que es la música de marimba, ya que a través de ese proceso se están dando a conocer muchas cosas, en especial el territorio de Roberto Payán y sus alrededores. Sentí armonía con mis compañeros cuando estábamos cantando y nos sentimos orgullosas porque hicimos gozar al público. Petronio Álvarez es una puerta súper increíble que le permite a las personas y como agrupación darse a conocer a nivel nacional e internacional. Petronio Álvarez es un mundial, el cual siempre actúa por conservar, rescatar y mantener la música tradicional del Pacífico Sur colombiano. Demostrar nuestros saberes, porque ahí donde estamos recaptando lo que sabían nuestros ancestros y no queremos que se pierda, estamos renovando. Las fugas de adoración estuvieron a cargo de Proyecto Uramba,
quienes deslumbraron con una hermosa puesta en escena, donde hubo espacio para mostrar las danzas de su territorio, interpretar un gualí y cantarle a la vida. Esta agrupación es originaria de La Toma, en Suárez, Cauca, y son los actuales ganadores en la modalidad de violines caucanos. Hoy estar aquí en Bogotá porque es traer esos cantos de río, esos cantos de mar al territorio urbano o a las humanidades de nuestro país, de poder hacer esa conexión de los territorios, de los ríos, de un movimiento que se siente que es muy diferente, traerlo a esos territorios creo que es un privilegio muy grande. Agradecido con Bogotá por esa acogida que nos ha dado, un recibimiento muy espectacular, el público muy caliente, el público muy conecto y respondió de la mejor manera a estos ritmos que no son de aquí, sino que son varios de los territorios rurales, y ese es un encuentro más entre los territorios de acá con los de allá. Un reto muy grande porque es una incertidumbre el hecho de saber que entre 24 agrupaciones que se inscribieron a violines caucanos, tú vas a entrar entre las mejores 10. Desde el zonal es un reto bastante grande porque todas las agrupaciones son muy buenas. Son personas que más que cantar lo viven, ¿ya? Y es una competencia sana. Realmente son todas, pues yo creo que todas las agrupaciones que participan merecen ganar este primer lugar, pero pues digamos, no sé, al jurado le gustó más la propuesta del Proyecto Uramba. Desde el zonal pasamos en primer lugar y nos mantuvimos llegar hasta al final del festival. Creo que es lo más grande porque todas las agrupaciones pues La calidez y alegría de los platillos, redoblantes, clarinetes y bombardinos llegaron desde Chocó con Son Bacosó, quienes armaron el corrinche por toda la Santa María y antojaron a más de uno para disfrutar del Petronio Álvarez en Cali. Son los actuales ganadores de la modalidad de chirimía. Parece que es toda una oportunidad para fortalecer la industria musical tradicional
Creo que es una ventana para que los músicos tradicionales del Pacífico den a conocer todo lo que producen y generan en el territorio y que muchas personas logren comprender que hace parte de la construcción nacional. Lo que más disfruto es la conexión, el encuentro, la música, el reconocimiento que se le da a la tradición del Pacífico. Y desde Popayán, fusionando toda la diversidad y legado musical del Pacífico colombiano con nuevas sonoridades, La Jagua puso en escena la poderosa propuesta con la que ganó el año pasado el bombo golpeador en la modalidad libre. Déjenme llorar, esto se me pasa, pero por mi raza y por mí, déjenme llorar. Déjenme llorar, porque ahora estoy triste. Sé que Dios existe y que también quiere llorar. Lloro por los desplazados, por los desaparecidos, líderes asesinados, abuelos en el olvido, los niños que aguantan hambre, el robo de nuestros ríos. Lloro por los secuestrados y lloro por nuestros hijos. Lloro por los secuestrados y lloro
palmita arriba, gente. Me voy para Ahí encontraré consuelo. Yo me voy para Guapi. Porque tengo la esperanza que todo cambiará. que se cierre Bogotá. ¡Arriba sus pañuelos, Bogotá! Consuelo, me voy para Guapi, Consuelo. 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 Y para cerrar esta noche de antesala al Festival Petronio Álvarez, el talento de Esteros del Pacífico se hizo presente en la tarima, un ensamble dirigido por Esteban Copete e integrado por 16 músicos muy reconocidos del Pacífico colombiano, interpretando canciones que pusieron a bailar y agitar los pañuelos en la Plaza Cultural La Santa María. Y ahora que quedo sola, cojo otro y me sale igual. Que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. También mi Dios te lo pido, el día del juicio final, lo mande para el infierno, no lo haga resucitar. Para que me muera yo, que se muera él. Para que me muera yo, que se muera él. Para que me muera yo, que se muera él. Para que me muera yo, que se muera él. Él era un marido malo, era un marido malo, era un marido malo, era un marido malo. Para que me muera yo, que se muera él. Para que me muera yo, que se muera él. Para que me muera yo, que se muera él. Para que me muera yo, que se muera él. Él era un marido malo. No vuelvo a poder. Un marido malo. No vuelvo a tener. Un marido malo. Que se vaya lejos. Un marido malo. Que esté en su tumba. Ay, Dios mío, no lo resucites, porque si lo resucitas, vienes a golpearme otra vez y a ponerme contraria. Y arriba, 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 arriba. Una y tres. Bendito sea Dios, Que se lo llevó, bendito sea Dios, que ya no lo ve, bendito sea Dios, así no lo quiero. bendito sea Dios. Falso y embustero. Ay, vean de mi gente, la mala vida que ese hombre yo me dio. Un marido malo, Yo un vestido nunca me compró. La comida la compraba y ahí mismo me la quitaba. Por él es que estoy así seca, bien tostada y cachurrera. Él sabía que yo lo amaba y por eso es que me golpeaba. ¿Quiere matarme a yo? Diosito se lo llevó. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y ahora que está muertito, yo me la voy a sacar, porque ni un Padre Nuestro yo le voy a rezar. Ese hombre a yo me golpeaba, me humillaba, me arrastraba, me deñaba, me engañaba. Poco hombre, pichicato, comparado, miserable, poca de pato, igualado, incumplido, maldecido es que era él. Oiga, lo remató. Todo está en sentirlo. O sea, no es tanto me aprendí al amanecer y hoy la canto, sino más bien sentirla, vivir esa música. Porque para nosotros no tanto música. Yo creo que música es un concepto muy globalizado. Para nosotros son sonidos del territorio. Porque para nosotros se muere alguien y hacemos canto. En las fiestas de adoración se canta. Si necesitamos salir a la calle a gritar lo que sentimos, lo hacemos por medio del canto. Es vivirlo más allá de hacerlo por un festival. Yo creo que más bien
sentirlo, vivirlo y amar. Más allá del festival, yo creo que ganar un premio o no en el festival termina siendo irrelevante con la inmensidad que está inmersa en todo esto. De verdad que es muy emocionante revivir la calentura y arrechera del Pacífico en la Plaza Cultural La Santa María, que se llenó con la ancestralidad de esta región para la tercera edición del Petronio en Bogotá, donde miles de corazones vibraron con la música de 5 agrupaciones y con la muestra cultural y gastronómica de 30 portadores de tradición. Logramos vender también y dinamizar la economía de los expositores, es decir, de los portadores de tradición que venden de manera directa en el marco del festival, pero por supuesto en toda la cadena de valor que se activa en el marco del festival, en Cali y en el Pacífico. Es un orgullo ser parte de los y las portadoras de tradición, esta vez a través de las prendas, de lo que usamos, eso mismo que nos hace sentir orgullosos de lo que somos, de donde venimos y que nos conecta y representa como diáspora africana, prendas llenas de identidad, demostrando más que la alegría de un pueblo, también sus luchas, su resiliencia. Hoy lo vamos a celebrar en el Petronio. En cada una de nuestras prendas y diseños resaltamos la fuerza y herencia africana, no solo diseñados para nuestra comunidad afro, raizal y palenquera, sino también para toda persona que se sienta orgullosa de su origen y quiera apreciar nuestra cultura a través de la moda, esa que también nos une en la diversidad. Bogotá es una ciudad diversa porque en Bogotá comemos a todos, a todas, a todes, porque queremos encontrarnos, porque no hay mejor manera que hacerlo que a través de la vida. El que se realice el Petronio en Bogotá es una expansión de la cultura y es reconocer también esta historia musical, sonora, gastronómica que ha sido invisibilizada en el Pacífico colombiano. Creo que es necesario que siga haciendo estos espacios para que todos estos lugares donde nadie va, que también hace parte del país de las mariposas, sean reconocidos. Se gozó, se bailó y se cantó en el Petronio. Y esta fiesta sin duda fue histórica y quedará en la memoria por llenar de alegría este escenario, donde antes se batían pañuelos como ritual de sacrificio, pero esta vez se agitaron para celebrar la vida y preservar la cultura del Pacífico. Es importante indicar que nosotros no hacemos un festival simplemente para que la gente baile, salte y se embriague. No. Nosotros hacemos un festival para que la gente conozca y aprenda sobre la cultura del Pacífico. Es decir, que no hacemos un espacio meramente hedonista, sino un espacio de intercambio de conocimiento. Y si se antojaron, les aviso que la ciudad de la Petronio los espera en Cali del 16 al 21 de agosto para vivir la sabrosura de la 27ª edición del Festival Petronio Álvarez. Así que aliste su pañuelo, pendiente de su biche y vamos a petronear, muchachos. Quítate de mi escalera, no me hagas oscuridad. El Petronio en Cali es el cielo. Es el punto de encuentro en la capital del Pacífico, así que no se lo pueden perder. Si les gusta el Petronio en Bogotá, en Cali van a vivirlo a la enésima potencia, un nivel de sabrosura increíble. Pañuelo arriba, porque esto es cultural. Ay, salido de mi vida, yo nunca te olvidé. En realidad yo que soy costeña, lo que más me gusta es coger ese pañuelo y poder bailar. Así que eso es lo que más disfruto del Petronio Álvarez.
Recuerda compartir este video, suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita. Así que nos vemos en un próximo video.